Bueno, pues buenas tardes. La verdad que abordar el derecho a la vivienda después de lo que nos ha caído desde 2008 tiene como una doble vertiente, ¿no? Lo que es un derecho recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos y un elemento esencial para la vida de las personas. Y algo que ha sido el saqueo sistemático de las clases populares en nuestro país desde el estallido de la crisis. Yo creo que eso es una perspectiva en la que nos situamos en este momento que quizás nos pueda dar algunas claves. Se ha comentado antes la cuestión de que nosotros, la primera medida que tomamos cuando entramos en el Parlamento español, dijimos que era necesario situar en el centro del debate político la cuestión de la pobreza. La cuestión de la pobreza desde un punto de vista integral, es decir, no solamente no desde un punto de vista unidimensional, no con cada uno de los temas, sino intentar plantearlo como fenómeno integral, pero además, como se decía al principio, que no nos interesaba plantear, porque estábamos muy cansados y muy cansadas de que se planteara el fenómeno de la pobreza como si hubiera habido un huracán, un tsunami, un fenómeno de la naturaleza desconocido que nadie sabe de dónde viene, un terremoto porque las placas tectónicas llegaron y generaron una catástrofe, sino que realmente de lo que estamos hablando de última es del incumplimiento de un artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que en principio debería ser el marco jurídico en el que deberían encajar todas y cada una de las normas que se dictan en los diferentes estados, desde las constituciones hasta el último reglamento, hasta el último decreto de un ayuntamiento, deberían ser capaces de poder avanzar en el cumplimiento de eso que viene reflejado, ahí. Y lo que nos encontramos es que en un momento en el que hay una situación complicada, que es a partir del estallido de la crisis de 2008, las instituciones, lejos de convertirse en los elementos que garantizan el cumplimiento de esos derechos, porque nuestro Estado firma y ratifica no solamente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino los protocolos que desarrollan esa declaración, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que los firmamos y los ratificamos, y una vez que los firmamos y los ratificamos, son ley aquí y deberían ser interpretadas todas las normas de acuerdo precisamente a esas obligaciones internacionales. Y lo que nos encontramos es que se hace justamente al contrario. Muchas veces esto incluso lo hemos visto y lo voy a hacer muy rápidamente, lo vamos a ver desde los derechos sociales. Pero en materia de vivienda nos hemos encontrado también con que no solamente tenemos por qué verlo desde el punto de vista de los derechos sociales, y lo tocamos ahora, del artículo 25, lo podemos ver desde el punto de vista del derecho a la tutela judicial efectiva y cómo los procedimientos judiciales que tienen una relación directa con un derecho fundamental que es el derecho a la vivienda, y en concreto en nuestro Estado y según la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el TDH en concreto, vienen a plantear que el derecho a la vivienda se encuentra anudado a la inviolabilidad, el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Es decir, el derecho a tener un domicilio, el derecho a tener un lugar donde tú puedas tener tu esfera íntima, donde poder desarrollar tu propia vida. Y tenemos procedimientos judiciales donde las personas son privadas de esos derechos y al mismo tiempo no tienen mecanismos efectivos de defensa. Son procedimientos judiciales donde la gente no ha tenido la posibilidad de defenderse. Y ahí las resoluciones a nuestro país le han caído en cascada una detrás de otra. Desde la sentencia de Aziz en 2013, que viene a decir que la legislación española incumple la normativa en materia de consumidores y dice, porque no ofrece ningún recurso efectivo al consumidor para poder defenderse, y aquí se dice, no, es una sentencia de cláusulas abusivas, y luego nos encontramos con que vuelve a salir otra sentencia a posteriori que vuelve a plantear lo mismo y ya directamente empieza a decir que aquí el procedimiento judicial, cuando hay diferentes cambios, pequeñitos cambios que se van dando en la legislación interna, ya el Tribunal de Justicia empieza a decir, bueno, pues que esto es una tomadura de pelo y que esto empieza a tocar derechos fundamentales y en concreto el derecho a un juicio justo. Y nos lo empieza a plantear ya en resoluciones judiciales. En una vista en el Tribunal de Luxemburgo, después de que estaban deponiendo acerca de uno de los casos de una ejecución hipotecaria, bla, 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 y entonces intervino el abogado de la Unión Europea y decía que esto afectaba a un gran número de personas y que qué pasaba con la norma española y que tenía que haber una resolución favorable, le para el juez y le dice, mire usted, pero si esto afecta a una norma, si esto es un incumplimiento reiterado de la normativa europea,
¿por qué no hay un procedimiento sancionador contra el Reino de España? Y el abogado de la Unión Europea decía, porque la legislación española es un blanco móvil. En el sentido de que se han ido haciendo pequeñas modificaciones sin entrar al nudo gordiano, que es asegurar que haya procedimientos judiciales donde la gente tenga la posibilidad de defenderse. Y cuando digo de defenderse, digo la posibilidad de poder plantear algo que ha planteado Ana. Es decir, aquí hay un planteamiento que se está haciendo desde los diferentes poderes del Estado, que es el poder legislativo no legisla de manera que se generen herramientas en las cuales los ciudadanos y las ciudadanas tengan garantizado el derecho a la vivienda a través de un servicio público. No lo garantiza. Ni a través de procedimientos judiciales donde se puedan defender. En el marco judicial no hay la posibilidad tampoco, porque los jueces dicen que el legislador no le da mecanismos, aunque existe legislación internacional y europea que es de obligado cumplimiento y que debería informar todas las resoluciones de los jueces. Deberían tenerlas en cuenta. Y cuando van a los servicios, cuando las personas se encuentran en una situación de emergencia, van a los servicios sociales, la mayoría de los casos de competencia municipal. Bien, cuando van a los servicios sociales de competencia municipal, nos podemos encontrar con que a lo mejor la trabajadora social ha recibido una formación suficiente y tiene la capacidad de emitir un informe social de vulnerabilidad social. Pero ahí hay dos vías. Primero, ¿qué recursos cuenta? La comunidad autónoma dice que no tiene parque. Y lo segundo, ese informe social debería ser suficiente para que el juez se diera por enterado y dijera, ante esta situación de vulnerabilidad, yo no puedo decretar un desalojo forzoso, yo no puedo utilizar la violencia o la capacidad de compulsión del Estado para poner esa familia fuera, porque hay un bien que está por encima del bien a la propiedad, que es precisamente la integridad de las personas, que está puesta en riesgo en el momento en que se ponen en una situación de calle. Pero si nos fijamos, ¿cuál es el planteamiento institucional que se ha ido haciendo? Es, en vez de buscar fórmulas de cooperación de todos los poderes del Estado, de todas las administraciones del Estado, para el cumplimiento de los derechos de las personas, nos encontramos con que cada una de las administraciones, cada una de las instituciones, ha encontrado una coartada para pasarle el balón al siguiente. Yo creo que justamente la posibilidad que se abre con la emergencia de Podemos, con la emergencia de las candidaturas de Unidad Popular municipalista, con la emergencia de nuevos espacios políticos en el marco de las instituciones, es darle justamente la vuelta. Empezar a decir, bueno, vamos a ver cómo hacemos para poner nosotros de nuestra parte e instar al resto de las instituciones para que hagan también lo que les toca. Y yo creo que ahí es donde nos podemos encontrar en las vías de solución, con una cuestión clave que yo creo que desde el momento en que nosotros entramos en la institución debemos tener en cuenta. Nosotros hemos llegado aquí en función de que ha habido una respuesta social, que se ha producido frente a una situación en la que parecía que había un callejón sin salida, ha sido la propia sociedad civil, por medio de la autoorganización, por medio del apoyo mutuo, quien ha hecho valer la legalidad vigente en nuestro país. Es una cosa muy dura decirlo, pero realmente quien ha estado defendiendo la legalidad vigente, quien ha estado defendiendo la observación 7 del Comité de Naciones Unidas, han sido la gente que en los barrios han impedido o han intentado impedir los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. Los abogados y las abogadas locas que presentaban recursos ante los jueces para chocarse contra la pared. Las trabajadoras y trabajadores sociales locos que hacían informes sociales diciendo que esos desalojos no se podían producir. Es decir, todos esos elementos, todas esas gentes que han ido peleando y que han ido disputando al mismo tiempo ese sentido común que nos intentaban imponer al principio de la crisis, no sé si os acordáis, cuando nos decían aquello de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y es que la gente ha comprado una casa que no podía pagar. Y claro, luego cuando veías la casa decías, claro, sí tiene una hipoteca de 200.000 euros, pero la casa tiene 55 metros y viven 4. ¿Dónde está realmente el principal problema? Y yo hay algo que planteaba Pilar, que sí que creo que es clave, ¿no? Es decir, aquí se ha producido un monopolio privado del derecho a la vivienda. Se ha producido una financiarización y eso quiere decir que no solamente se ha permitido que se pueda comerciar con la vivienda como un bien patrimonial, sino que se ha convertido en un activo financiero. Desde el momento en que esto ha caído en manos del capital financiero estamos perdidos. Estamos totalmente perdidos. Se plantea el modelo central de acceso al derecho a la vivienda a través de la propiedad, se cercenan todas las posibilidades que hay de poder disfrutar de una vida vivida en una casa de alquiler desde el mismo momento en el que se aprueban cosas como el decreto Boyer, que limitaba 5 años la posibilidad que tú permanezcas en una vivienda, con lo cual eso, si alguien iniciaba una vida familiar
y se metía, se metía a intentar vivir con su familia en un barrio, se podría encontrar con que los chavales, empezando en primero de primaria, no acababan ni siquiera el colegio y ya igual tenían que cambiar de vivienda porque tenía la posibilidad el propietario de cambiar, de obligarles a abandonar la vivienda porque se acababa su contrato. Es decir, ya estábamos viendo como la lógica. El derecho de posesión, que ahí es donde vamos a encontrar, yo creo, una de las claves que tenemos que pensar cuando hablamos de derecho a la vivienda, no tenemos que hablar de propiedad. O sea, quitémonos el lastre de la propiedad. Y no digo que impidamos el derecho a la propiedad sobre la vivienda, pero el derecho a la vivienda debe ser relacionado con el derecho a la posesión. Y evidentemente hay que permitir la propiedad sobre la vivienda, lógicamente, y eso va a existir y eso no se pone en cuestión. Pero sí que el derecho a la vivienda se encuentra vinculado a la capacidad para poder poseerla, la capacidad para poder disfrutarla, la capacidad para que sea un servicio donde poder desarrollar la vida. Porque ahí es donde va a entrar la obligación de la administración pública. A nosotros siempre nos decían de pequeñitos eso de cómprate una casa porque si no vas a andar con la casa a cuestas de un lado para otro porque te van a ir echando. Pero lógicamente era porque el modelo jurídico en el que estábamos viviendo estaba pensado en la precariedad de la posesión para obligarte a la propiedad. Hubiera sido posible otro modelo, que existe en otros países y que aquí no se ha desarrollado, más que para determinados colectivos en situación de especial vulnerabilidad y sin que en muchos casos pudiera satisfacerlo de forma global a todas las personas afectadas por esa situación, que era el parque público de vivienda en alquiler, que se entendía como vivienda social, y aquí cada vez que se habla de como vivienda social se habla de personas en riesgo de exclusión social, cuando no necesariamente tendría por qué ser así. Es decir, el concepto de vivienda social podría tener una relación directa con podría tener perfectamente una relación directa con la renta familiar, podría tener una relación directa con las políticas públicas de garantía de los derechos de la ciudadanía, y luego el que se quiera comprar un chalet, perfecto, se lo quiere pagar, se quiere comprar un chalet, divinamente, no hay ningún problema. Pero el problema está en cuando un derecho, como es un derecho tan esencial para la vida en todos los sentidos, es decir, para la vida en todos los sentidos, hasta el más básico, que puede ser incluso la propia participación política. Si tú no tienes un domicilio no puedes ir a votar, es decir, afecta a todas las esferas de la vida. Bueno, pues eso no se puede dejar en manos de los bancos porque nos metemos en un problema. Ese conflicto social del que hablaba, ese conflicto social que abre la sociedad civil, que responde que ya había habido iniciativas institucionales en Euskadi, que había habido iniciativas institucionales en Cataluña, que incluso ya antes del estallido de la burbuja ya había habido colectivos que salían con aquella frase, no sé si os acordáis, aquella consigna de no vas a tener una vivienda en tu puta vida. No sé si os acordáis, las primeras movilizaciones de V de Vivienda, que ya estaban, y fue justo terminar las movilizaciones de V de Vivienda y empezar las movilizaciones de los afectados por la hipoteca, que en el fondo respondían al mismo fenómeno, que era el monopolio de la vivienda en manos del capital financiero. Y eso es lo que yo creo que es la gran enseñanza que tenemos que sacar de la situación que hemos vivido hasta ahora. Y buscar la lógica que planteábamos en la campaña del 20 de diciembre. Yo no sé si os acordáis, en la campaña del 20 de diciembre hablábamos de las 5 garantías. Una de las garantías son los derechos sociales. Una de las garantías son los derechos sociales. No tiene sentido que nuestro país, habiendo sido el país que tiene más vivienda vacía, que más vivienda vacía producía, era al mismo tiempo el que más carencias habitacionales tenía de Europa. No tiene sentido, hay algo que falla, y lo que fallaba era la lógica que tenía la propia cuestión del derecho a la vivienda, que no estaba contemplado como un derecho. Y ahí, por no enrollarme mucho más, ¿no? Pero sí quería comentar otra cosa más. Cuando hablamos de desalojos forzosos, es la observación 7 del Comité DES. Pero a mí hay otra cosa que siempre me gusta mencionar para que no lo perdamos de vista. Cuando hablamos de que tenemos derecho a una vivienda, no tenemos derecho solamente a un techo. Tenemos derecho a una vivienda digna y adecuada. Y una vivienda digna y adecuada nos referencia claramente, nos referencia directamente a la observación 4, que es donde se viene a hablar de que la vivienda tiene que reunir una serie de condiciones de habitabilidad. Y ahí hablamos de otra cuestión que hemos tocado, que quisimos introducir en la Ley 25, que era la cuestión relativa a suministros. Tiene que tener saneamientos, tiene que tener agua y tiene que tener acceso a la energía. Porque si no, no podemos desarrollar de forma adecuada nuestra vida en esa vivienda. Y ahí volvemos, con la Iglesia hemos topado de nuevo, que se decía antes, con las eléctricas hemos topado, con las energéticas hemos topado y con la privatización del agua hemos topado. Es otro de los elementos que cuando hablemos de ese desarrollo yo creo que tendremos que plantearnos seriamente. Hay un techo de cristal. Nos hemos encontrado como, a pesar de los esfuerzos de muchas comunidades autónomas que respondían a ese empuje de la sociedad civil, vimos como en Andalucía intentaron sacar una ley de vivienda que tocaba un poquito
y muy moderadamente la cuestión de los desalojos forzosos en el marco de las ejecuciones hipotecarias, que rápidamente a ese movimiento institucional se suma Navarra, se suma Canarias y aparece de nuevo el Tribunal Constitucional. No, bueno, el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional que preside un señor con el carné del Partido Popular en el bolsillo. Y nos encontramos con que al final el Tribunal Constitucional, lejos de convertirse en el tribunal que garantiza los derechos del conjunto de la ciudadanía, se convierte en el gran cercenador porque dice que las comunidades se han metido en una cuestión competencial que es el ordenamiento y el ordenamiento del mercado, la unidad, la sagrada y sacrosanta unidad del mercado, que tiene que estar que tiene que estar planteada desde la propia administración central. Y nos encontramos como ya hay otras nuevas amenazas que se están produciendo con respecto a las conquistas que hemos tenido en el acuerdo de investidura en Aragón. Ya está diciendo el Gobierno que va a impugnar las medidas relativas a vivienda, que lo estamos viendo con la ley que han impulsado en Murcia, que es muy moderada, y ya estamos viendo como ya hay una ofensiva, nuevamente, es decir, lo vamos a llevar todo al Tribunal Constitucional. Y cuando nosotros planteamos la Ley 25, que no queríamos, y cuando hicimos la proposición de ley además lo hablábamos, decíamos, bueno, esta ley, la proposición de ley que nosotros presentamos es la apertura del partido. La apertura del partido de decir cosas muy sencillas. Vamos a poner 4 medidas que son las primeras 4 vigas para hacer el edificio, 4 vigas, y así lo dijimos, y en diálogo con las organizaciones sociales nos decían, es insuficiente. Y le decíamos, no, si lo que queremos es que esto sirva para abrir el debate y vamos poniendo piezas en el trámite parlamentario, pero ponemos en el centro que aquí hay una situación de emergencia social, aquí hay una situación de pobreza, una situación de emergencia social, y eso es una violación de derechos humanos. Y esto se tiene que empezar a abordar y vamos poniendo algunos temas encima de la mesa. Y nos volvimos a encontrar como cuando estamos en el debate parlamentario, nos sale el PNV y nos sale Esquerra Republicana diciendo, os estáis metiendo en las competencias en materia de vivienda de las comunidades autónomas. Y al final es como el juego a las 3 en raya, que no sabemos cómo poner las piezas, ¿no? Bueno, yo creo que tenemos que ser creativos, que tenemos que recuperar la lógica de romper los candados que se han intentado plantear desde el propio Tribunal Constitucional a la posibilidad de abrir de abrir la garantía al derecho a la vivienda, y que eso además se tiene que encardinar con algo que yo creo que tenemos que ir pensando ya, que sea una ley ómnibus de emergencia social. Es decir, tenemos que intentar convertir la Ley 25 en una ley ómnibus de garantía social, que nos permita cumplir los mínimos de ese artículo 25 y no como una norma finalista que diga que todo se ha solucionado, sino justamente al contrario, que cuando nosotros introducimos, por ejemplo, las 5 de la PA en materia de vivienda, las 5 de la PA en materia de vivienda, lo que tiene que, una vez que estén en esa ley, una vez que impulsemos esa legislación, tiene que venir ya la orden al legislador, es decir, tiene que haber, aparte de esto, que es una situación de emergencia, donde tocamos cosas, donde tocamos la ley de arrendamientos urbanos, donde definimos el alquiler social, donde tocamos el sobreendeudamiento, además, tiene que tener la orden ya el legislador de decir, tienes que hacer una ley estatal de vivienda. Y si la tenemos que hacer, y ahí tenemos que compatibilizar el diálogo social con el diálogo entre las diferentes administraciones, y ahí yo creo que la lógica que planteábamos desde Podemos, de la fraternidad entre los diferentes territorios, entre los diferentes pueblos del Estado, creo que entra muy bien. Si somos capaces de abrir ese diálogo en el que digamos, aquí hay un marco que tenemos que cumplir todos, aquí hay unas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, todos tenemos la obligación. A ver qué pone cada uno para que esto se convierta en una garantía para el conjunto de la ciudadanía. Y ahí es donde nosotros yo creo que tenemos que ser capaces de empujar, que tenemos que ser capaces de relacionarlo, ya digo, de forma íntegra a la hora de abordar lo que es la emergencia social, a la hora de abordar lo que es la pobreza, porque ahí tendremos que ver cómo encajan, lo comentábamos también en su momento, ¿no? Cómo encajábamos ahí, cómo bajábamos la renta garantizada, ¿no? Porque si hablábamos de nivel de subsistencia, el derecho a la alimentación, que venía en el artículo 25 también, que viene el derecho a la alimentación, el derecho al vestido, eso tiene una relación directa con la existencia de una renta garantizada, y la contradicción que existe con las competencias transferidas en servicios sociales hacia las comunidades autónomas y a su vez su delegación hacia los ayuntamientos, que es como jugar al puzzle, ¿no? Bueno, pues démosle la vuelta, digamos que se puede hacer a través de la cooperación entre todos. Y luego, algo que yo sí que creo que
que nos va a hacer mucha falta. Nos va a hacer mucha falta para afrontar cualquier proceso legislativo y creo que tiene que ser una enseñanza. Llevamos poco tiempo en las instituciones y yo creo que tenemos que aprender de la experiencia que hemos tenido en este último tiempo. Y ahora prometo que termino. Ha habido dos normas que son iguales en su redacción. La ILP catalana que se aprobó en materia de vivienda y pobreza energética, que se aprobó recientemente y que consiguieron el apoyo de todos los partidos políticos, algunos enmendando, otros menos, hasta el PP y Ciudadanos se la tuvieron que comer, porque se consiguió, por medio de la presión social, que se estableciera un consenso social en el que no se podían quedar en fuera de juego. Existía una presión social enorme, y el PSOE también. Y esa misma norma, traducida al castellano, el grupo parlamentario andaluz la presentó en el Parlamento de Andalucía. Susana Díaz y su alianza con Ciudadanos no permitieron ni que entrara a consideración en la Cámara. Yo creo que eso nos tiene que dar a reflexionar. Nos tiene que hacer reflexionar de cómo nos planteamos la labor legislativa y de cuál tiene que ser nuestra lógica de labor legislativa. Y nuestra labor legislativa, nuestra labor en las instituciones no puede desconectarse de las lógicas del empoderamiento popular y del protagonismo popular. Si nosotros volvemos a la lógica anterior del 15M, a la lógica anterior de la política te la hacen, las élites, el poder económico, serán capaces de dislocar los procesos de cambio. Pero si a la inversa, si nosotros y nosotras somos capaces de trascender la institución, de ser capaces de ser esos agentes que abren la puerta de las instituciones y que ponen en conexión la construcción de un sentido común, de un nuevo sentido común, de una nueva institucionalidad basada en la fraternidad popular y en la construcción de los derechos humanos, de la que participan tanto aquellos que elaboran la legislación, tanto aquellos que ostentan los cargos institucionales, como los amplios sectores populares, que son los que están haciendo posible que se haya abierto un proceso de cambio, creo que tenemos muchas posibilidades de conseguir muchas cosas. Y me parece que además eso puede dislocar mucha aritmética parlamentaria. Creo que eso puede hacer que muchas veces seamos capaces, si empujamos esa sinergia entre lo institucional y lo popular, nos podemos cargar la aritmética parlamentaria y conseguir cambios profundos que afecten directamente a la vida de la gente. Y yo acabo con esto. Lo decía Pablo el otro día en Baracaldo y lo ha vuelto a repetir en Vigo y en Coruña. Nosotros no hemos venido a hacer política para hablar de los políticos, para hablar de las camisas, para hablar de cuánto tiempo nos reunimos unos con los otros. Nosotros hemos venido para hablar del trabajo, para hablar de la vivienda, para hablar de los derechos humanos en las instituciones. Para eso es para lo que estamos y creo que para eso es para lo que estamos, no solamente la gente que estamos en las instituciones, sino el conjunto del movimiento popular democrático que representa la gente que todos los días saca adelante Podemos en cada barrio y en cada pueblo de nuestro país. Gracias.